Bueno, a ver. Bueno, ahí les comparto pantalla. Justo esa foto que mandaron está con poca resolución, pero bueno, se llega a ver igual. Ahí les comparto pantalla. Bien, ahí se ve bien. Sí, Bien, buenísimo. Bueno, este código se avisan. Bueno, entonces arrancamos con la acústica. En este caso sería de lo que es aislamiento acústico. El link para el grupo de WhatsApp, sí, ya te pasó. Dame un segundo. Ahí te paso el link. Ahí está. Bueno, entonces dice, en un taller operan dos máquinas con una intensidad de 1,6 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado cada una y un extractor de aire que produce 40 decibeles. A la oficina contigua llegan 50 decibeles. El muro que los separa mide 4 por 2 de altura y por encima tiene una ventana en toda su longitud de 1 metro de alto. ¿Qué índice de debilitamiento debe tener el vidrio si el muro posee un debilitamiento de 35 decibeles? Bien. Este tipo de ejercicios, mándame que voy a silenciar el WhatsApp. Bien, lo que es. Sigue entrando gente. Denme un segundo que ahí ya admito todo y listo. Bueno, lo que son ejercicios así de aislamiento acústico, siempre partimos de la misma fórmula, que es digamos que es la de beta 2 igual a beta 1 menos R. Donde beta 1 sería el total del sonido que sale del local inicial, es decir, que en este caso sería el taller. Beta 2 es lo que llega al otro lugar, que es la oficina, en este caso, y R es lo que retiene el muro del medio, ¿no? El debilitamiento acústico total del muro intermedio. Siempre conviene partir de acá también para preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo? O dónde, en cuál de estos tres tengo la incógnita. En este caso, como lo que nos pide es el debilitamiento del vidrio, la incógnita va a estar en R. Es decir, cuando identificamos dónde está la incógnita, lo primero a hacer es calcular los otros dos. O sea, yo voy a tener que sacar primero beta 2 y beta 1 para de ahí sacar R y después, bueno, dentro de R ver cuánto es el debilitamiento del vidrio. Este es un ejercicio que está hecho como medio al revés, ¿no? De lo que hacemos siempre. Donde siempre por ahí arrancamos con datos de beta 1 y con datos de R y nos pide sacar beta 2. En este caso es al revés. Con datos de beta 2 y de beta 1 nos pide sacar R. Esto, en los casos así, siempre van a tener que usar el ábaco, que recién preguntaban en qué casos usar ábaco y en qué casos usar fórmula. Yo creo que hoy en día no sé si están tomando ejercicios así, pero está bueno para terminar de entender cómo funciona, ¿no? En el caso de la fórmula, la única ventaja que tiene sobre el ábaco es que permite tener más de dos materiales. Es decir, si ustedes tuvieran tres materiales, por ejemplo, un muro de ladrillo, una puerta de madera y una ventana de vidrio, tienen que usar sí o sí la fórmula. En el caso de que tengan dos materiales, pueden usar cualquiera de los dos, excepto cuando la incógnita está en beta 1 o en R. Digamos, en ese caso yo creo que es más sencillo despejar quizás, digamos, cuando usted, no, perdón, cuando tiene la incógnita en R, justamente, sí, en R. Eh, Ahí les conviene usar el ábaco, que es mucho más sencillo. Con la fórmula sería muy difícil despejar R de la fórmula.
Yo creo que en general el abaco, si lo pueden usar, es más sencillo, por lo general. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. En el caso de beta 2, ya nos dice que a la oficina contigua llegan 50 decibeles. O sea, no hace falta ni calcularlo. Ya nos dice que a la oficina llegan 50 decibeles. O sea que ahí ya podemos saber que beta 2 va a ser igual a 50 decibeles. Y en beta 1, que es el taller, siempre beta 1 es de donde sale el sonido, dice que operan dos máquinas con una intensidad de 1,6 por 10 a la menos 4 y que además hay un extractor de aire que produce 40 decibeles. Nosotros siempre, cuando tenemos varios sonidos, tenemos que pasarlos todos a intensidad y sumar las intensidades. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar el sonido de 40 decibeles del extractor a intensidad. Con eso lo hacemos con la fórmula que es la inversa de la fórmula de índice de nivel de intensidad, que sería que intensidad bueno, ahí está. Intensidad sería igual a intensidad sub 0 por 10 elevado a la beta sobre 10. Eh, entonces sería el I sub 0 sería 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. Cuando trabajamos con watt sobre metro cuadrado es a la menos 12. Si trabajamos con watt sobre centímetro cuadrado sería a la menos 16. Por 10 elevado a la 40, que eran los decibeles que tenía el extractor, sobre 10. ¿Cuánto les da esto? 1 por 10 a la menos 8. Bien. Bueno, por las dudas acá, para hacer esto les conviene hacer, en la calculadora pueden poner 1 exponencial menos 12, pues es como hacer 1 por 10 a menos 12, o 10 directamente y el simbolito ese que es así, menos 12, por 10 a la 4 o por 1 exponencial 4. Puede ser. Perdón, 10 a la 4. Bueno, y ahora podemos sumar ya todas las intensidades, es decir, o sea, la intensidad total sería 2, porque son dos máquinas, por 1,5 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado, más 1 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. 1,5, ¿no es 1,5 esto? ¿O es 1,6? O sea, lo que hay acá del extractor, no sé cuánto no llegó a ver bien. Para mí es 1,5. Sí, creo que es 1,5.
Ok, Sí, para eso anotar. sale del dato eso. Bien. ¿Y eso cuánto les da? 3 por 10 a la menos 4. A mí me dio 4 por 10 a la menos 4. Bueno, ¿al resto? 3 por 10 a la menos 4. 3 por 10 a la menos 4. Ok. Sí, está bien, les tiene que dar 10 porque este 1 por 10 a la menos 8 es muy chiquito al lado de esto. Piensa que tiene 4 ceros menos. O sea que el resultado va a terminar siendo este. 2 por 1,5 es 3. Entonces está bien, 3 por 10 a la menos 4 es lo que daría. Y ahora pasamos eso a nivel de intensidad. Beta va a ser igual a 10 por logaritmo de I sobre intensidad sub 0. Entonces tendríamos 10 por logaritmo de 3 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado sobre 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Me da 85 debe. Sí, a mí me da 84,77, o sea, si lo redondeamos sería 85. Claro. Bien, perfecto. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, ahí ya tendríamos beta 1 y beta 2, que acá se me fue beta 2. Bueno, Una pregunta. sí, Ahí cuando sacamos el nivel de intensidad, siempre tiene que ser un número redondo, ¿no? Sin sí, coma. sí, se redondea. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí ya podemos sacar R. Fíjense, si beta 2 es igual a beta 1 menos R, el R pasaría sumando y después el beta 2 restando. Que en realidad es la fórmula original que nos da la cátedra. O sea que es R igual a beta 1 menos beta 2. Claro, a mí me dio 25, me parece. Te digo el total. Claro, la R me dio 35. Ah, bien, perfecto. Entonces sería beta 1, dijimos que era 85 decibeles, menos 50 decibeles, está bien, 35 decibeles. Bien, hasta ahí estamos. Ahora sí tenemos que venir con el ábaco. Van que lo voy a buscar en el apunte, así ya lo copiamos. Serían notas de clase 1. Pero, profe, una pregunta, tipo, ¿el R no te lo daba ya del muro? Sí, pero vos tenés que sacar el del vidrio. O sea, el Claro, R, el R y no siempre. tenés que, pero no tenés que hacer tipo el muro y el vidrio y calculás todo eso para sacarlo con el ábaco. Lo que pasa es que hay que hacerlo al revés, porque el R es el total de muro más vidrio. Y nosotros no sabemos cuánto es del vidrio, sabemos cuánto es del muro. Entonces, como que vamos a hacer un proceso inverso. Ahí se los muestro. Báncame que no estoy encontrando la nota de clase. Acá está, nota de clase 1 sería, ¿no? Sí. Bueno.
Eso sería así. Nosotros normalmente, o sea, el proceso tradicional es que con R1, R2, S1 y S2, que vendría a ser, digamos, R1 sería el índice del muro, R2 el índice del vidrio, S1 la superficie del muro y S2 la superficie del vidrio. Con eso sacaríamos R1 menos R, con lo cual despejando sacamos R, que es el debilitamiento total. En este caso hay que hacer al revés. Tenemos que ingresar con el R y con las superficies para sacar esto y ahí poder sacar R2, que es lo que nos pide el ejercicio. O sea, como que es como que despejáramos R1 menos R2. Entonces, aguardarme que se me tilda el core. Ahí está. Bueno, entonces, estas curvas son siempre R1 menos R. Entonces, R1 era... el muro dice que es de 35 decibeles. ¿35 decibeles? O sea, que nos da cero eso. Qué raro, che. ¿Habremos hecho algo mal? Porque no nos debería dar cero. Salvo que esto haya sido un poquito más. Por eso yo te preguntaba, porque yo lo calculo de otra manera. ¿Y si es 1,6? Y si es 1,6 cambia un poquito, pero no cambia tanto. Si quieren probamos. A ver cómo nos da. Si es 1,6 esto daría 3,2. Y habría que ver con eso cuánto nos da acá. Me decías que vos lo hacías de otra forma. Yo creo que igual No cambia nada. Te da no cambia 85. nada. Por eso. Sí, no sé, nosotros siempre lo hacemos de esta forma, pero el problema es que acá R1 menos R nos está dando cero, lo cual no tiene sentido porque es como que el vidrio no aportara debilitamiento. O va, no, o sería como que el muro fuera de superficie cero, directamente. O que tuviera la misma. Por eso es medio raro. O sea, en realidad, si nos da cero, significaría que el vidrio tiene también 35 decibeles de debilitamiento. Sería la única manera. Porque entonces R1, fíjense, si R1 menos R es cero, o sea, si bien lo hacemos como para ver cómo sería. O sea, R1 menos R sería cero. Entonces lo que haríamos ahí es, fíjense que el cero está acá abajo, o sea que lógicamente el R1 menos R2 va a ser igual a cero. Una pregunta. Sí, ¿Cómo sabemos que R1 menos R es igual a cero? porque vos de acá, ahora lo muestro con otro ejemplo, si quieren le modificamos un poquito de valor y lo hacemos de nuevo. Si R1 menos R es cero, acá nos da cero, ¿no? Nos va acá en la base. Vos siempre del lugar donde te va, seguís la curva hasta cortar con lo que sería la superficie 1 menos sobre superficie 2. Pero en este caso es lo mismo porque siempre nos va a dar acá abajo, porque la curva está aplastada. Entonces ahí llegas acá al 0 y ese 0 representa R1 menos R2, que sería lo que está ahí. Es que, Eh, profe, yo te preguntaba, sí. porque yo lo calculaba, tipo, como hiciste vos, hasta lo de las intensidades que se suman y te da todo lo del local 1. Sí. Entonces, como ya te da el R del muro, pero tenés que averiguar el vidrio, yo lo calculo tipo siendo, bueno, muro y pongo R1 que ya te lo da, que es 35, y la superficie del muro. Y pongo el vidrio, que no me da el R2, pero sí que me da la superficie. Y hago eso y calculo con el ábaco. O sea, no entro por R1 y R2. Claro, pero en R, ¿y por cuál entras? Y tendría que hacer por R1 y por R.
Claro, eso es lo que estamos haciendo. Ah, Lo que pasa es que R1 menos R nos da 0. Ese sería el problema. En este caso, entonces, digamos, si a ustedes les queda así, lógicamente significa que R2, o sea, el debilitamiento del vidrio sería 35 decibeles. O sea, yo si me tocara esto en un parcial, yo lo haría así. Y respondería esto, R2 igual a 35 decibeles. Ahora vamos a hacer una prueba de cómo sería si esto nos diera distinto, como para poder hacerla, como para poder usar un poquito más el ábaco, ¿no? Vamos a suponer que el muro tuviera un debilitamiento de... Vamos a suponer que el muro tuviera un debilitamiento de 50 decibeles. Lo hacemos acá al lado. Vamos a suponer que R1, entonces, es 50 decibeles. Entonces, R1 menos R sería 50 decibeles menos 35 decibeles. O bueno, vamos a poner mejor 45, para que no nos dé tanto. Eso daría 10 decibeles. Entonces ahí, ¿qué es lo que hacemos? Seguir la curva del 10. Esa curva la marcamos. Y ahora tenemos que hacer S1 sobre S2. En este caso, yo no sé si ustedes se acuerdan que había un par de ejercicios donde, como en este caso, no nos da el ancho del... O sea, en realidad sí nos da el ancho de la ventana que dice que tiene también 4 metros. Pero si acá no nos diera los 4 metros, nosotros podríamos hacer directamente 2 sobre 1. Porque como el ancho es el mismo, da igual. En este caso sí nos da el ancho. Pero si no sería lo mismo, ¿no? Eso nos va a dar 2. Esto sería 4 metros por 2 metros sobre 4 metros por 1 metro. Nos da 2. Entonces ahí sí podemos marcar la línea vertical del 2. Y donde corta, venimos para acá. O sea, esto nos daría más o menos 14. Aprox. Entonces R1 menos R2 en este caso sería 14. Entonces R2, ¿cómo sería? Fíjense, el R2 pasaría sumando y el 14 restando. O sea que nos queda que R2 es R1 menos 14. Si R1 dijimos que en este caso era 45 decibeles, menos 14 decibeles, en este caso nos daría 31 decibeles. ¿No era 35? No, porque acá yo lo cambié. ¿Cómo sería si R1 fuera 45? Ah, ok, ok. Para hacer la prueba usando la curva. Entonces, en el caso este, con R1 45 decibeles nos daría 31 decibeles del vidrio. Y en este caso, donde era 35, nos daba 35 también el vidrio. O sea, en este caso son igual de... Igual, o sea, tiene la misma resistencia acústica el vidrio que el muro. En el caso original. Bien. Profe, yo tengo un ejercicio de tiempo de reverberación que no me está saliendo. ¿A dónde lo puedo mandar? En el grupo, mándalo. ¿Al del grupo Dale? Porque yo no tengo ninguno de física ni nada de eso. Ah, bueno, yo mandé ahí por Meet
el link. Ah, ok. Va. Así te puedes sumar ahí. Ese es difícil, lo podés mandar por ahí. Bueno, vamos a hacer uno de fenómenos térmicos. Así vamos intercalando uno y uno para los que atienden solo el otro tema. Claudio, Sí, ¿podrías explicar muy por arriba cómo era esto? Porque me re perdí. lo del abaco. Sí, Sí, obvio. Es así. Vos tenés tres lugares, digamos. Tenés el eje vertical, el eje horizontal y las curvas. Y vos, básicamente, el abaco es que vos entrando por dos de esos lugares podés obtener el tercero. Y la línea vertical se calcula como R1 menos R2. La línea horizontal como S1 sobre S2 y la curva como R1 menos R. Entonces vos generalmente lo que haces es, con R1 y R2 y S1 y S2, podés sacar esto y de ahí despejás R. Esa es la forma tradicional de hacerlo. O sea, por ejemplo, ¿cómo sería en este caso que hicimos acá? Teníamos R1 menos R2, dijimos que en ese caso hicimos con R1 igual a 45. Y R2 nos dio 31. O sea que eso te da 14 decibeles. Bueno, 14, de acá no importan las unidades en este caso. Entonces ahí marcás una línea horizontal en 14. Después haces S1 sobre S2, que es la superficie del muro sobre la superficie del vidrio. O sea, siempre el 1 corresponde al elemento más pesado y el 2 corresponde al elemento más liviano. S1 sobre S2 lo habíamos calculado que nos daba 2. Entonces ahí marcás una línea vertical en 2. Y ahí te fijas la curva que te queda más cerca y la seguís. ¿No? claro, pero en el anterior habían empezado por R1 menos R, ¿o no? Claro, pero es exactamente Ah, igual. Funciona exactamente igual. O sea, vos acá sacás ahí te da 10 y ese 10 es igual a R1 menos R. Yo acá hice al derecho la forma que acá hicimos como al revés. Pero acá es lo mismo, vos si R1 menos R te da 10, seguís la curva hasta chocar de la vertical que te da el S1 sobre S2. Y donde choca, te vas horizontal. genial, O sea, gracias. siempre la curva se mueve siguiendo esa curva. El eje vertical se sigue con una línea totalmente horizontal y el eje de S1 sobre S2, que es el horizontal, se sigue con una línea totalmente vertical. Y con eso lo puedes resolver. Bueno, a ver. Bueno, voy más o menos en orden de lo que fueron mandando. Bueno, este de fenómenos térmicos dice qué cantidad de calor es necesario agregar o quitar a 60 litros de agua para evaporarlos totalmente, siendo su temperatura de 15 grados. Calcular el consumo de kilowatt hora del equipo si tiene un rendimiento del 80%. Graficar el proceso. Bueno, esto yo no sé si todos se acuerdan. Ahí les muestro cómo lo teníamos en el resumen de fórmulas. O sea, este gráfico sería un gráfico de calor en función de la temperatura, o sea que en el eje horizontal tenés el calor que uno le va entregando, y en el eje vertical cuánto varía la temperatura. Y en eso es importante identificar los diferentes periodos que puede haber, ¿no? O sea, si nosotros arrancáramos con hielo, a una temperatura, por ejemplo, de, no sé, menos 10 grados, el hielo primero se calienta hasta llegar a 0 grados,
cuando llega a 0 grados, se transforma en agua, o sea, hay un cambio de estado, que sería la fusión del hielo en agua. Es otro periodo donde no cambia la temperatura, se mantiene en 0 grados, y en ese periodo tenemos el hielo transformándose en agua. Después, entre 0 y 100 grados, el agua va aumentando su temperatura. En 100 grados, de nuevo, otro cambio de estado a vapor, que se mantiene a 100 grados, y después de 100 grados puede seguir aumentando el vapor. Entonces nosotros siempre, cuando tenemos un caso de agua, hielo, vapor, algo así mezclado, conviene identificar qué cambios de estado hay o dónde arranca cada uno, ¿no? En este caso, empezamos con agua que está a 15 grados y nos pide evaporarlo totalmente. O sea, es como que arrancaríamos, si tuviéramos que hacerlo sobre este gráfico, es como que arrancaríamos acá a 15 grados, lo llevamos hasta 100 grados y después lo evaporamos totalmente. O sea que el gráfico sería ese, ¿no? O sea que si lo dibujamos de cero, sería algo así. Vamos a marcarlo con colores distintos. Bien. Entonces, acá tendríamos 15 grados y acá tendríamos 100 grados. Esto sería temperatura en grados Celsius y esto sería calor en kilocalorías. Y nosotros siempre le ponemos un nombre a cada cosa para identificarlo. El primer tramo sería cuando nosotros, o sea, cuando está inclinado, es decir, que hay un cambio de temperatura, es calor sensible. Le vamos a poner Q1. Y cuando está estable en su temperatura, porque hay un cambio de estado, es calor latente. Le vamos a llamar Q2. Bueno, entonces, lo primero siempre es sacar la masa en kilogramos, pero siempre que tengamos 60, que lo tengamos en litros, un litro corresponde a un kilo en el caso del agua. Entonces directamente ponemos 60 kilogramos. Bueno, Q1, que es calor, dijimos, sensible, se calcula como masa por calor específico, por la diferencia de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces son 60 kilogramos por el calor específico del agua, siempre es 1 kilocaloría sobre kilogramo Celsius. La temperatura final siempre es del tramo, o sea que sería 100 menos 15. Y ahí ya podemos calcular. Me da 5100 a mí. Bien. ¿A todos les dio eso? Sí, a mí me dio lo mismo. Ok. Bueno. Y calor latente, que es el Q2, en este caso es la masa por el calor de vaporización, que si no me equivoco es 540. Yo fíjense que en el resumen este pusimos todo lo que corresponde a cada periodo, a cada tramo. O sea, sí, 540. Esto, acuérdense siempre que puede ir en calorías sobre gramo o kilocalorías sobre kilogramo. Depende en qué unidad estén trabajando. Entonces sería 60 kilogramos por 540 kilocalorías sobre kilogramo.
¿Cuánto les da eso? 32.400. Sí, a mí me dio lo mismo. Buenísimo. Bueno, y el calor total es Q1 más Q2 ¿cuánto les da? 37.500. Bien. Entonces, digamos, cuando les pide graficar el proceso, es dibujar esto, pero en escala. O sea, debería haber una relación, ¿no? Entre cada cuánto tienen, no sé, 5 grados en vertical y cada cuánto tienen, no sé, 10.000 kilocalorías en horizontal. Entonces, en base a eso lo van haciendo más o menos proporcional. Yo acá no le dibujé proporcional porque el Q2, en realidad, fíjense que es muchas veces más grande que el otro. Es 6 veces más largo, más o menos. Bueno, y nos pide el consumo en kilowatt hora del equipo si tiene un rendimiento del 80%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar el rendimiento, que sería básicamente sacar el calor consumido. ¿Qué hacemos con eso? Es el calor entregado, que es lo que ya nos dio acá el ejercicio, sobre el rendimiento. $37.500 kilocalorías sobre 0,8. Me da 46.875. Bien, y ahora tenemos que pasarlo a kilowatt hora. Eso siempre les conviene más o menos acordarse los pasajes. Yo acá lo tengo, a la equivalencia. Yo me acordaba que era 0,86, pero no me acordaba de cuál a cuál. Eso es un tema. Fíjense, esto me lo dejo acá como machete. Un watt hora son 0,86 kilocalorías. O sea, acá ponemos 0,86 kilocalorías es un watt hora. Entonces, 46.875 kilocalorías, hacemos regla de 3, va a ser 46.875 por 1 dividido 0,86. Fíjense que acá siempre les tiene que dar como cancelándose la unidad que ustedes están trabajando, que ustedes quieren no tener más, ¿no? Kilocaloría con kilocaloría, porque acá está dividiendo. ¿Cuánto les da eso? A mí me dio 54.505 kilowatt hora. No, ahí sería watt hora todavía. Watt hora. Y ahí sí podemos hacerlo, si han dividido 1000, quedaría 54,5 kilowatt hora. Listo. Profe, Sí, yo lo hago tipo igual, nada más que bueno, directamente lo divido 860 y ya me claro. da ese resultado. Sí, es lo mismo, está perfecto eso. Ok.
Claro, sería con la equivalencia con el kilowatt hora directamente, ¿no? Está perfecto. Bueno, ese sería el resultado final entonces. 54,5 kilowatt hora. Yo creo que en este tipo de ejercicios de hielo, agua y todo eso, lo principal es identificar esto, ¿no? O sea, qué periodo es cada cosa y en base a eso ir sumando y bueno, y poder... Generalmente el problema está por ahí más en la interpretación del ejercicio que en sí mismo en aplicar las fórmulas. Sí, el grupo estudio lo estamos grabando. Yo después en un rato lo subimos. Y subimos también el otro día que quedó pendiente. Eh, bueno, eh, ¿alguna duda de esto? Bueno, pasamos a alguno de acústica. Eh, Estoy viendo a ver más o menos. Profe, ahí lo mandé al grupo yo, que se me re complicó ese. Y Bueno, varios compañeros míos también. sí, estaría bueno hacer alguno de tiempo de reverberación, quizás de acústica. Sí, sí, es de eso, por eso. Es el que es el 5. Sí. Ok. Sí, ese tipo de ejercicio está bueno para hacer. Y de paso hacemos también este otro que es rapidísimo, que mandaron, de cómo se hace la reverberación gráfica, ¿no? En el caso de este, que es la de cómo graficar el tema de la reverberación, eh, que nos pide siempre graficar el sonido directo y el reflejado en el cielo raso. Esto es muy sencillo. Obviamente el directo se hace directamente así. Y el indirecto lo que se hace es la fuente la llevamos hacia el cielo raso de forma perpendicular y se duplica para el otro lado. Creo que lo voy a hacer más o menos a ojo. Ah, eso, porque en el grupo estuvieron poniendo y lo hacían al revés, lo hacían hacia abajo, pero si decía el cielo raso, yo entendía que era para arriba. Claro, si es el cielo raso, sí. Se puede hacer con Claro. el piso también, pero bueno, si te pide con el piso. Bueno, y ahí, de lo que nos da eso que se le suele llamar la fuente sonora prima, se hace el rayo que sale desde ahí. Y después desde donde sale cada uno, se lleva. O sea, ahí la marco con otro color para que se note. Bueno, ¿se entiende? Simplemente duplican la fuente sonora y listo. Sí, sí. Es eso. Si lo quisieran hacer con este techo, o sea, acá justo este techo no va a reflejar. Pero lo que se hace es como extenderlo y hacemos lo mismo desde ahí, ¿no? O sea, la fuente sonora la llevamos perpendicular y después la duplicamos. No importa si esto se tuvo que extender.
Pero ahí fíjense que como de acá no estaría cortando a ese sector de cielo raso, significa que no refleja ahí. Pero si lo cortara, o sea, si eso estuviera puesto más así, y ahí lo corta, sí se puede hacer reflejada. En este caso, sobre este sector no refleja. O sea, refleja, pero bueno, no llega a los puntos A y B. Así que eso directamente no va. Bueno, y vamos al otro. Este tipo de ejercicios esto que vamos a hacer ahora, los suelen tomar bastante así, lo de tiempo de duración. Bueno, acá lo que nos está faltando es el gráfico para sacar el tiempo óptimo, pero no importa, ahí lo busco. Dice, una sala de conferencias de 30 por 10 por 3,5 metros, con butacas para 150 personas, tiene un tiempo de reverberación de 3 segundos cuando está vacía. Calcular la cantidad de absorción, agregar o quitar para que el mismo sea óptimo a una frecuencia de 500 Hz cuando está llena. Alfa de las butacas, bueno, y nos da ahí los datos. Lo primero de todo, siempre partimos de la fórmula de que el tiempo de reverberación es 0,16 por el volumen dividido la sumatoria de A por alfa. Entonces, bueno, primero sacaríamos el volumen. 1050. Bien. 1050 metros cúbicos. Y acá lo primero que vamos a hacer, lo que podemos hacer es pensarlo como una situación inicial, que sería la sala vacía. Y ahí vamos a despejar la sumatoria de A por alfa. Con el tiempo inicial. Quedaría, o sea, el TR pasa dividiendo y la sumatoria por alfa multiplicando. Entonces queda 0,16 por 1050 metros cúbicos dividido 3 segundos, que es el tiempo inicial. Una pregunta. Sí. Yo entendí sala vacía como que tenía las butacas, pero sin personas. Sí, está bien, eso. Bueno, gracias. Sí, tiene las butacas sin personas, pero igualmente te está diciendo que el tiempo en esa condición es de 3 segundos, más allá de lo que tiene. Entonces vos siempre en la situación inicial, en este tipo de casos donde a vos te da ya el tiempo inicial que tenés, directamente se calcula la absorción total que tenés para ese tiempo, más allá de lo que contenga ese lugar. Ok. 56 da. 56, bien. Ahí preguntaron si lo vamos a hacer 0,16 por el volumen y todo eso sobre la sumatoria. Es lo mismo, eso. Sí. Si el C puede estar afuera, da exactamente igual. Bueno, da 0,56. Y ahora, para la situación final, lo primero va a ser sacar el tiempo óptimo. Para eso vamos al cuadro de tiempo óptimo de reverberación. En este caso es una sala de conferencias. Acá, bueno, acá no se va a ver, pero abajo iría digamos, las líneas verticales son el volumen por 1000, que en este caso
Es esta la línea de 1000. Yo lo estoy viendo en el apunte, que está completo. Esa es la línea de 1. O sea, 1 por 1000 sería, bueno, 1000 metros cúbicos. Y C hay que chocarlo con la línea del uso, que en este caso es de conferencias. Y donde choca, nos va a dar el tiempo, que en este caso es prácticamente 0,8. Entonces, el tiempo de reverberación en este caso va a ser 0,8 segundos. Y con eso, volvemos a usar esta fórmula, pero con 0,8. ¿Para qué? Para sacar cuál es la absorción total que nosotros necesitamos en esa situación. O sea, ¿a cuánto tenemos que llevar la absorción para que el tiempo nos dé 0,8? Dos 10 me da. Bien. Bueno, y ahora lo que vamos a plantear es una, digamos, porque en realidad ¿cómo sería? Nosotros, la diferencia entre estos dos, hay que calcularle o restarle lo que cambia de absorción entre una butaca llena y una butaca vacía, o mejor dicho, entre todas las butacas llenas y todas las butacas vacías, porque tienen diferentes absorciones, y ver cuánto más le va a faltar, que es la absorción a agregar, bueno, o a quitar, ¿no? Los 500 Hz generalmente tienen que ver con, cuando te piden buscar el alfa en una tabla, la absorción de cada material depende para qué frecuencia. Pero 500 Hz es la común, es la estándar, por así decir. Así que no hay que preocuparse mucho por eso. Sí, si a vos te da un gráfico donde te da para cada material y para cada frecuencia, generalmente hay como varias columnas, eso lo podés ver en la punta. Hay varias columnas que te dice cuánto absorbe el material para cada frecuencia, que varía un poquito, de 500 Hz a 1000 Hz, de 1000 Hz a 2000 y así. Bueno, una forma de aprender esto es que la sumatoria de A por alfa final es igual a la sumatoria de A por alfa inicial menos lo que saco más lo que agrego. ¿No? Esta es una forma simple de pensarlo. ¿Cómo sería entonces? La final es 210. La inicial era 56. Bueno, ¿y qué estoy sacando? ¿Qué es lo que estoy sacando de acá? ¿Estoy sacando algo? En el segundo caso. Díganme ustedes, ¿qué les parece? No, porque las butacas ya estaban, nomás que se llenan de gente, puede ser. Claro, pero en realidad estás sacando butacas vacías. Hay que pensarlo así. Vos estás poniendo butacas llenas porque tienen tiempos distintos. O sea, vos estás poniendo Hay butacas... que cambiar las butacas vacías por la llena. Exacto. Porque vos lo que te da con la butaca llena no es la diferencia que hay entre uno y otro. Lo que te está dando es cuánto vale una butaca llena. Pero si vos las agregás, pasarías a tener la absorción de 150 butacas vacías más 150 butacas con personas. O sea, es como si tuvieras 300 butacas. Otra forma sería restar. Vos podrías hacer el alfa de la butaca ocupada menos el alfa de la butaca vacía y hacer eso por las 150 personas. Esa sería otra manera. Pero yo creo que siempre conviene pensarlo así, ¿no? ¿Cuánto le agrego y cuánto le saco? Porque puede haber casos donde quizás la sala está vacía, pero vos tenés que llenar la mitad, por ejemplo, no toda entera. O donde la situación inicial tenés la mitad de las butacas vacía y la mitad de la butaca llena, y la situación final tenés todas las butacas llenas. Entonces, eso puede cambiar. Te conviene pensarlo como que vos sacás las butacas vacías y ponés butacas llenas. Entonces, acá le vamos a restar
150 por lo que valen las butacas, el alfa de las butacas vacías, que es 0,28, más 150 por el alfa de las butacas ocupadas, que es 0,46. ¿Se entiende eso? Sí, Bien. Más lo que sería la sumatoria de A por alfa a agregar. O quitar, bueno, no, depende del caso. Bueno, esto lo vamos a poner como X directamente para hacerlo más fácil. Más X. Bueno, y ahí podemos ir resolviendo. En realidad, bueno, el 56, digamos, esto vamos a dejar X despejado de este lado. Sería 210, el 56 pasa restando. El 150 más 0,28 pasa sumando. Y el 150 por 0,46 pasa restando. ¿Cuánto les da eso? A mí, yo lo hice al revés, yo hice directamente la sumatoria entre 0,28 por 1,50 más 0,46 por 1,50, le resté los 56 y me dio 55 y me quedó 210, es igual a 55 más X. Ok. No, lo A que mí pasa, me dio 127. claro, tiene que ser un poquito más. sí, a mí también me dio 127. Sí, sí, me parece que es eso. Porque vos cuando le restás esto y le sumas esto, te termina quedando más de 56. Así que sí, Ok, creo que está ok. ahí, 127. Bueno, entonces eso sería lo que hay que agregar de absorción. No sé por qué se pone en metros cuadrados. Es para despejarlo con... Ah, no, es por el A, el área, que termina quedando eso. Digamos, esto de qué es lo que saco, también podría ser el caso que ustedes estén cambiando algún material. Por ejemplo, si cambian el cielo raso, tienen que restarle el cielo raso anterior y sumarle el cielo raso nuevo. Por más que lo estén tapando, digamos, siempre el que vale es el que está en la superficie. El único caso que no se quitaría nada sería, por ejemplo, si se agregan personas de pie o si se agrega una pantalla que está separada de la pared. En ese caso la pantalla vale por 2, porque absorbe de ambos lados. Eso sería. Una pregunta, Sí, porque yo lo hice distinto. sí, Yo al principio, en vez de, al coeficiente de absorción, a la sumatoria, le agregué 42, que es 150 por 0,28 de sí. las butacas desocupadas. Y ahí Y ahí lo despejaste que, la claro, sala vacía. claro, y con eso después le agregué las butacas ocupadas con personas. Sí. Em, Sí, está bien igual. Te tiene que haber dado lo bueno, mismo. medio distinto, bueno, después lo hago de nuevo, a ver si. Eh, ¿Puedo ir un poquito más atrás si le saco un sí, screenshot? sí, yo Vale. o sea, creo que está bien lo que vos decís que hiciste. Me parece que es correcto. Porque en definitiva vos lo que hiciste fue Ok. restarle las butacas vacías antes, en lugar de Claro, sí, después. sí. Así que está bien, digamos. Te debería, o digamos, o salvo que haya un error acá en la resolución, o un error en lo que vos hiciste, pero te tiene que quedar bien con ese Ok, procedimiento. ok, gracias. De nada. Bueno, volvemos a fenómenos térmicos. Eh, podemos hacer, a ver, habían mandado uno que era de vapor. Yo creo que estaría bueno ver alguno de vapor, que es algo que siempre genera dudas. Bien.
Ah, punto Rocío. Ok. ¿Eso lo tomaron recientemente o es de un final viejo? De un parcial viejo, digo. Yo sé que en el final lo tomaron, pero no sé si lo están tomando en los parciales. Un segundito. Bueno, dice, en un criadero de pollos de 600 metros cúbicos, tiene una temperatura inicial de 8 grados y una humedad relativa de 90%. Y se necesita pasar de una condición final de, supongo que será a una condición final de 22 grados y humedad relativa 70%. Calcular punto de rocío para la condición inicial y cantidad de vapor de agua agregar o extraer. Bueno, después pide definir humedad absoluta. Bueno, vamos a pasar con el tema del punto de rocío. Este es un tema que cuando aparece y capaz uno nunca lo hizo, es como medio complicado por ahí. El punto de rocío sería la temperatura para la cual tendríamos humedad relativa 100%. Entonces vamos a empezar con la condición inicial. Tenemos entonces temperatura 8 grados, humedad relativa 90%. La masa saturada para 8 grados es 8,21 gramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, digamos, la fórmula básica, ¿cuál es? Humedad relativa igual a humedad absoluta sobre masa saturada. Nosotros lo que queremos sacar es la humedad absoluta. Esto casi siempre, en este tipo de ejercicio, lo primero que hacemos es sacar la humedad absoluta. Entonces, M sería masa saturada por humedad relativa, o sea, 8,21 gramos sobre metro cúbico por 0,9. Yo sé que a veces la fórmula se expresa como dividido 100. Yo lo que hago directamente en lugar de ponerle el dividido 100 es expresar la humedad relativa como 0, algo. Me parece más sencillo, es lo mismo. ¿Cuánto les da eso? 7,39. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el punto de rocío? Yo que lo voy a poner como si fuera una condición extra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer acá es, para sacar el punto de rocío, es mantener la humedad absoluta, o sea, M es 7,39, pero vamos a considerar una humedad relativa del 100%. O sea, está saturado, por eso se considera que es el punto de rocío, porque es el punto para el cual se empieza a condensar el vapor de agua en las superficies que haya. Y ahí la pregunta sería, ¿cuál es la temperatura en esa situación? ¿No? Para eso vamos a sacar la masa saturada, que si el HR es del 100%, va a ser también 7,39. Porque si, digamos, si HR es 100%, que sería 1, la masa, o sea, la humedad, perdón, y la masa saturada tienen que ser iguales. También lo podrían despejar de acá, pero es lo mismo. Entonces ahí habría que sacar cuál es la temperatura que corresponde a eso, que para eso vamos a tener que interpolar. Porque es medio difícil que para una masa saturada te dé justo clavado una que corresponde a uno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es la interpolación. En este caso, de masa saturada a temperatura. Para eso tomamos los valores, el valor anterior y el valor siguiente.
y vamos a expresarlo así, ¿no? El valor anterior es 6,33 y a eso le corresponde 4 grados. El valor siguiente es 8,21 y a eso le corresponden 8 grados. Y en el medio vamos a poner lo que nos dé a nosotros. Hay muchas formas de interpolar, yo lo suelo hacer así, que me parece la forma más sencilla. Y a esto le corresponde x. Y lo que hacemos ahora es sacar la diferencia entre este y entre este y este. Así que si quieren vayan calculando y me van diciendo 7,39 menos 6,33. Que sería 1,06, ¿no? 1,06, sí. Bien, y 8,21 menos 6,33. $1,88. Bien, y de este lado vamos a hacer lo mismo. Solo que acá, nosotros como no conocemos cuánto es, le ponemos alguna letra de referencia. Y acá va a ser 4. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear como una regla, una especie de regla de 3 de las proporciones que tenemos entre esas diferencias. O sea, 1,06 dividido 1,88 tiene que ser igual a dividido 4. Entonces el 4 lo pasamos multiplicando y nos queda A igual a 1,06 por 4 dividido 1,88. Da 2,25. Bien, entonces X, fíjense si, digamos, X tiene que ser 4 más A. O sea, 4 más 2,25. O sea, 6,25 grados Celsius. Entonces, punto de rocío son 6,25 grados Celsius. Ese sería el punto A. ¿Podrías volver a explicar el punto A, por favor? Sí. ¿Lo de interpolar? ¿O todo? Lo del punto de rocío, porque medio me perdí. Ok. El punto de rocío, dijimos, sería, digamos, vos en la condición inicial, lo primero que haces es sacar la humedad absoluta, que nos daba 7,39. El punto de rocío sería la temperatura para la cual, teniendo esa humedad, se va a condensar. O sea, vas a tener una humedad relativa del 100%. Entonces nosotros acá lo que hicimos fue hacer humedad relativa 100%, y con eso la masa saturada te va a dar siempre igual que la humedad absoluta. O sea, la masa saturada es 739. Entonces lo que hacemos es buscar a qué temperatura la masa saturada, porque ¿viste? La masa saturada depende de la temperatura. O sea, vos cuanto más frío, Sí, la masa menos saturada es menor. puede, tipo, contener vapor de agua. Exacto. El aire. Sí, exacto. Entonces vos con eso lo que vamos a hacer es interpolar, ¿por qué? Porque el 739 va a estar en algún punto entre 4 y 6. Entre 4 y 8, perdón. Pero no sabemos dónde, entonces acá interpolamos. La forma de interpolar esta que hicimos, que es la que yo suelo hacer siempre,
considero que es la más adaptable a diferentes situaciones, es hacer, vos pones arriba de todo lo anterior. O sea, acá la masa saturada y acá la temperatura. Y acá la posterior, masa saturada, temperatura. Y en el medio la que nos dio, IX, de este lado, que es la temperatura que no sabemos cuál es. Entonces voy a poner las diferencias, ¿no? Haces este menos este, te da esto. Este menos este te da esto. Acá también la diferencia entre 4 y 8 es 4. Y entre 4 y X le ponemos otra letra, cualquiera, A. Entonces ahí vos haces digamos, la diferencia entre este y entre este tiene que ser proporcional a la diferencia entre este y este. Entonces 1,06 dividido por 1,88 tiene que ser igual a A sobre 4. Y ahí resolvemos. 4 pasa multiplicando. A te da 2,25. Y después ese 2,25 se lo sumas a 4. Porque A era la diferencia entre 4 y X, ¿no? Entonces 4 más A se tiene que dar X. Entonces 4 más 2. Perfecto, perfecto. Nada, muchas gracias. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, y ahora el punto B, que es lo que suelen pedir por lo general este tipo de ejercicios, que es la cantidad de vapor de agua a agregar o quitar. Para eso vamos a plantear la condición final. Que era la temperatura 22 grados y la humedad relativa del 70%. Ahí vamos a buscar cuál es la masa saturada para 22 grados. Que acá de nuevo vamos a tener que interpolar. Entre 20 grados, que tiene una masa saturada de 17,12, y 24 grados, que es 21,54, ¿no? Sí. Bueno, acá, digamos, se puede hacer este mismo procedimiento, pero como nosotros necesitamos 22 grados, que está justo en el medio, podemos hacer el promedio y va a dar lo mismo. O sea, $17,12. Esto cuando da justo en el medio lo podemos hacer. 17,12 más 21,54 dividido 2. $19.33. Bien, entonces, esta es la masa saturada. Y la humedad absoluta quedaría 19,33 gramos sobre metro cúbico por 0,7. ¿Cuánto les da eso? 13,5. O 53. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que nosotros tenemos que pasar de
7,39 a 13,53. O sea, vamos a tener que agregarle vapor de agua de la condición inicial a la condición final. Una forma de hacerlo sería vapor de agua agregar y hacemos la diferencia entre esos dos. Era 39. 13,53 menos 7,39. Y eso lo multiplicamos por los metros cuadrados. Perdón, por los metros cúbicos del local, que son 600 metros cúbicos. Porque esto nos daría, o sea, esta resta nos daría la cantidad de gramos a agregar por metro cúbico. Por 600 metros cúbicos. Para despejar el metro cúbico de la cuenta y que te quede solo gramos. Claro, sí. Sí, además para saber el total, porque vos te pide el total de gramos a agregar. $3.685. Bien, y ahí sería el resultado final. Hay algunos ejercicios que quizás también les puede pedir la cantidad de calor a entregar para pasar de una condición a la otra. En ese caso, es un ejercicio de calor sensible, como el que hicimos antes del agua. Solo que para sacar la cantidad de kilogramos tienen que hacer el volumen del local por la densidad de aire, que sería 1,22. Pero también es igual después. Bueno, yo no llego a hacer algún ejercicio entero. No sé si quieren por ahí decirme, ya sea de acústica, ya sea de fenómenos térmicos, por ahí qué ejercicios les generan mucha duda y yo les tiro una punta por ahí de por dónde encararlo, cómo resolverlo, porque no vamos a llegar a hacer 2 ejercicios más. No sé si hay alguna duda que los esté matando. Yo mandé ahí al grupo uno que es de reverberación, que, o sea, viste, a mí me confunde mucho lo que es agregar o sacar Sí. butacas y todo eso, y bueno, nada, el que mandé último me reconfundió, o sea, ¿por qué puso el 90 y después restó 90? No sé si podías explicar eso puntual, digamos, no todo el ejercicio, cómo se resuelve. Sí. Es rápido eso. Ahí carga las imágenes. Bueno, es uno parecido al que hicimos antes. Esto de que nos dice que el auditorio tiene 100 butacas, o sea, el auditorio tiene esas medidas y tiene 100 butacas tapizadas con un tiempo de reverberación de 2,8 segundos cuando está vacío. Y nos pide el nuevo tiempo cuando el auditorio esté ocupado en un 90%. Entonces, ahí el tiempo final es la sumatoria de palabras que vos sacaste con el tiempo original, y lo que hace es lo que decíamos antes. Le suma las butacas llenas y le resta las butacas vacías. ¿Por qué? Porque la butaca llena y la butaca vacía tienen tiempos distintos. Bueno, puedes solamente sumar las butacas llenas porque es como si tuvieras 90 butacas llenas más 90 butacas vacías en el local. Y vos solo tenés 90 butacas llenas. Bueno, en realidad tenés, porque acá dice que son 100 las butacas originales. O sea, vos en la condición inicial tenés 100 butacas vacías. Y en la condición final tenés 10 butacas vacías y 90 butacas llenas, ocupadas. Entonces, ¿cómo pasas de esta condición a esta? Tenés que restarle 90 butacas vacías y sumarle 10 butacas ocupadas, que es lo que hace acá. Claro. Por eso lo hacen. Digamos, vos, siempre que pases de una condición a otra y estés cambiando la ocupación de las butacas, eso pasa en el caso de las butacas.
En el caso de personas paradas, personas a pie, no pasa nada porque digamos, no hay otro elemento aparte. Pero en el caso de la butaca, como hay otro elemento aparte, siempre vas a tener que, cuando haya una modificación en la ocupación que tenga eso, vas a tener que restarle lo que deja de estar y sumarle lo que aparece. O sea, restarle la butaca vacía y sumar la butaca llena, en el caso de que se esté ocupando. O al Bien, revés, y si se está desocupando. claro, y por qué en algunos ejercicios, por ejemplo, se suman, no sé, las butacas llenas y las butacas vacías, por ejemplo? Porque, digamos, este tipo de ejercicios, como el que pasaste y como el que resolvimos antes, son ejercicios donde vos arrancás con un tiempo inicial, o sea, vos arrancás con un tiempo inicial sin saber cuál es el valor de absorción de cada muro, de cada del techo, del piso, de lo que sea. Vos arrancás solamente con un total, porque te da el total de tiempo de regulación. En ese tipo de ejercicios, vos en la condición final vas a tener que agregar o quitar según lo que cambia de una condición a otra. En cambio, cuando tenés un ejercicio, quizás de los primeros que se suelen hacer en la materia, donde a vos te da la sala y te dice, bueno, mira, tenés las paredes de tal cosa, el techo de tal otra, el piso de tal otra, vos ahí vas sumando todo lo que tenés. Entonces vos ahí sí, como arrancás de cero, le sumás todo. Vos arrancás de cero y le vas sumando todo. Entonces ahí sí le sumás las butacas llenas y las butacas vacías. Pero eso porque se agrega Claro. todo desde cero. En este caso vos arrancás con una sala que ya tiene ciertas condiciones. Y vos tenés que agregar o quitar en función de la condición final que vos tengas. Ah, bien, entendí. Gracias. Bien, buenísimo. ¿Alguna otra duda que quieran consultar antes que cerremos? Yo, profe, tengo uno acá que lo estoy viendo en la compu, pero no lo mandé. Sí. No sé qué hago. ¿Te lo leo? Total, es. Sí, sí, creo que no hay problema. No, porque es así, que te habla de que por un caño de polipoler, algo así, de un diámetro, te dice cuánto es de la pulgada, tiene 70 de largo y circula agua caliente 82. Un día de invierno en la que temperatura ambiente es de 10. Bueno, tenés que ir sacando cada cosa, pero en el último punto te dice cuál será la máxima temperatura admisible si la junta de dilatación no debe superar los 15 centímetros. O sea, yo no lo entendí. Después vi la resolución, pero no entiendo, ¿no? Cuando te dice la máxima temperatura, vos lo que, digamos, vos esos ejercicios, vos siempre trabajás con la dilatación lineal. Sí, O sea, delta L igual a L inicial por el coeficiente, que en este caso era el alfa, ¿no? sí. Por alfa, por delta T, que delta T sería temperatura final menos temperatura inicial. Vos trabajás con esto. Y la junta es delta L. L sub 0 es la longitud de cada tramo. Y bueno, después la temperatura final e inicial. Entonces en ese caso, por ejemplo, tendrías 15 centímetros delta L. No, la junta dijiste que era de cuánto? Sí, de 15 ¿15 centímetros o milímetros? centímetros. Centímetros. 0,15 metros. ¿Y cada caña de cuánto es? 70 dentro de largo. Bien. ¿Y el alfa? 25 por día a la menos 6. Bien. Y ahí la temperatura final va a ser lo que vos tenés que sacar. Y la inicial, ¿de cuánto era? La temperatura ambiente sería 10. 10 grados. Y ahí lo planteaste. Ahí despejás la temperatura final y te daría el resultado. Ah, ok. O sea, siempre cuando entonces te piden, cuando tenés que averiguar la temperatura dependiendo de la fórmula, del ejercicio. Claro, sí, o sea, siempre, o sea, en ese caso vos inicialmente te da la temperatura del agua sería la temperatura final y la temperatura ambiente sería la inicial. Pero después cuando te dice cuál es el máximo, si la junta es de tanto, vos ya estableces que delta L es la junta y en lugar de la temperatura del agua pones delta F, que es la incógnita. Bien, El valor a sacar. gracias. De nada. Bueno, ¿alguno más que tenga alguna duda así? Que podamos ver rápidamente.
Bueno, si no estaríamos. Bueno, ¿cómo están para mañana? ¿Cómo se ven? Es mañana, ¿no? El recuperatorio. Sí, sí. En la B, muy complicado. Bueno, tienen todavía todo un día, así que a meterle a full. Yo creo que la clave es repasar mucho, hacer muchos ejercicios. Claro, bueno, la teoría también es algo a ver. Así que bueno, muchos éxitos a meterle, que queda poquito, pero en un día se pueden ver un montón de cosas, así que aprovechen a meterle y seguro van a llegar. Bueno, después cuenten por el grupo cómo les fue. Dale. Muchas Muchas gracias. gracias. Dale, gracias. Nos vemos. Nos vemos, chau. Adiós.